Muchachos, buenos días. Antes de iniciar la clase con los temas pues con el tema de hoy, que es la Virgen de los Sicarios de Fernando Vallejo, quería que habláramos un poquito sobre ciertas disposiciones para la clase. Yo hoy pretendía hacer una videollamada, pues porque la universidad digamos que está un poco insistente en el asunto. Eh, y quería hacerla simplemente un momento, porque pues yo creo que toda la clase no puede ser videollamada, porque pues no creo que la videollamada emule la clase presencial y pues de todas maneras necesito sentir que hay actividad en la clase y pues los foros me permiten más entender las posiciones de ustedes frente a los textos, saber que los están leyendo, en fin, como la clase pasada, creo que con Dulce Compañía funcionó muy bien la dinámica del foro, de respondernos, de debatir. Yo estuve muy pendiente de lo que ustedes estaban, lo que escribieron. Obviamente no a todos les puedo dar réplica en el tiempo de la clase porque pues, son muchas respuestas. Pero bueno, para esta clase les voy a dejar dos preguntas. Obviamente primero quiero que vean el video. Y así después pasan a responder las preguntas. Para la próxima sesión vamos a intentar hacer videollamada, a ver cómo nos va, pero como les digo, o sea, la intención es mantenerlo durante un tiempo de la clase y ya después pasar a la discusión en los foros, porque pues por aquí es muy difícil debatir, o sea, esto no nos da realmente, no reemplaza la presencialidad, pero pues sí permite de todas maneras cierta interacción. Entonces creo que pues a medida que van pasando las sesiones, pues de todas maneras diversifiquemos un poquito los recursos que nos da la plataforma. Nos vamos a pasar a Moodle, pues una vez ahí me resuelvan el tema de la inscripción a Zoom. Bueno, hoy nos convoca La Virgen de los Sicarios, que es una novela del escritor Fernando Vallejo, quien es un escritor colombiano, pues como se podrán dar cuenta, que nació en Medellín. Digamos que yo tengo muchas posiciones encontradas con esta novela. Yo esta novela no la había leído, también estoy haciendo esta primera lectura con ustedes. Esta la propuso otro de los profesores del curso, que yo les he dicho pues que entre los tres organizamos el programa. Entonces digamos que con esta sí tuve estuve muy encontrada con la obra por diferentes motivos. Pero antes de adentrarme un poco allí, si quisiera como voy a hacer una breve pregunta en la que quiero que me den sus impresiones, así como hacíamos en clase, ¿no? Que yo al principio les preguntaba, dígame, ¿les gustó o no les gustó y por qué si les gustó o no les gustó? No sé si ustedes saben de Fernando Vallejo, pero pues Fernando Vallejo es uno de los escritores más importantes de la literatura colombiana del siglo XX. Eh, Él estuvo exiliado en México durante muchísimo tiempo. Su familia pues fue víctima de la violencia aquí en Colombia y pues él se decide exiliarse allá. Una de sus obras más importantes es el Desbarrancadero. Esta también, La Virgen de los Sicarios, está dentro de sus obras más importantes. Fernando Vallejo es biólogo y también pues ha trabajado mucho el tema lingüístico, ha trabajado gramática y pues la obra que nosotros vemos acá tiene un tinte muy autobiográfico, sin decir que esta es una historia que le haya pasado a Vallejo, más bien que autobiográfico podríamos decirlo autoficcional. ¿Qué es ese término autoficción? Es cuando un autor utiliza su vida como materia prima para crear una ficción. Entonces no necesariamente estamos hablando de que todo lo que acontece allí fue real, pero hay situaciones, digamos, que la vida del autor nutren la ficción, ¿sí? Entonces, finalmente, en la autoficción, lo que nosotros denominamos autoficción, es muy difícil a veces saber qué es real y qué no. ¿Listo? A diferencia, por ejemplo, de una autobiografía, que una autobiografía, a pesar también de ser una construcción ficcional, de todas maneras se busca ser más fiel a la realidad del autor. Entonces digamos que con esta novela yo me he encontrado con varios problemas que me gustaría que discutiéramos. El primero es que, bueno, quien nos narra la historia es Fernando. Digamos que entonces en esa medida podemos empezar a sentir que el personaje es un reflejo del autor o también es la misma voz del autor. Y de hecho lo es. Cuando uno ve entrevistas de Fernando Vallejo, hay un documental que hizo Luis Ospina sobre Fernando Vallejo que es muy bueno. Pues Fernando Vallejo es esta persona que nos está hablando en la obra. Fernando Vallejo es una persona que siempre ha renegado de la cultura colombiana, de lo que somos, porque pues fue víctima de su familia, fue víctima de la violencia aquí en Colombia y pues ha renegado sobre todo de la idiosincrasia colombiana, ¿no? Pues él dice que somos un país pues de narcos, de simios, de gente civilizada, es decir, digamos como de todas estas ideas también de que nosotros vivimos en un país que simplemente, como el título un título de una de sus obras, va para el desbarrancadero.
Asimismo, Fernando Vallejo es una persona que es muy misántropa, es decir, es una persona que tiene cierto odio hacia la humanidad, y no sé si ustedes se dieron cuenta un poco en la obra. O sea, realmente Fernando, el personaje de la obra, reniega, no solamente reniega de una situación en particular, que por ejemplo sería la situación de la violencia en Colombia, ¿no? La situación del sicariato, que bueno, ahorita quiero hablar un poquito más sobre eso, sino que reniega así de la humanidad, de la condición humana, reniega bueno, es misógino, ¿cierto? Porque no sé si se dieron cuenta que es un personaje que es misógino, es un personaje que Fernando Vallejo es homosexual en su vida real, en la vida real, perdón, pero también asimismo es una persona que vive una homosexualidad de todas maneras muy normativa. Eh, Asimismo también es una persona que odia a la iglesia, odia a los políticos, odia a los pobres. ¿Mm? Entonces digamos que es una persona que es un misántropo, es decir, hay un odio hacia la humanidad. Y si ustedes se dan cuenta, de todas maneras, el personaje no hay una coherencia entre lo que piensa y en su forma de actuar. Y de hecho también las mismas críticas que él lanza van hacia sí mismo. O sea, la novela también está llena de ironía, ¿no? O sea, porque también, digamos, todo este desprecio hacia la humanidad de todas maneras necesariamente implica que hay un desprecio hacia sí mismo, porque él es parte de la humanidad. Entonces ahí como que la obra, digamos, sí tiene un cierto tono irónico frente a esto, pero de todas maneras Vallejo piensa de esa manera. O sea, Vallejo crea sus ficciones también a partir de cómo él ve a la humanidad y a Colombia específicamente, a la patria. Es muy importante pensar que esta novela se desarrolla en los 90, ¿sí? Y los finales de los 80, principios de los 90, el cartel de Medellín es el que manda en la ciudad. Bueno, y en general pues Colombia es un país que en esa época, bueno, todavía se lo tomó el narcotráfico, pero digamos que en esa época era más visible, y pues sobre todo fue muy visible tanto por las figuras aquí del cartel de Cali como los Ochoa, pero pues en Medellín pues con Pablo Escobar, ¿no? Pues Pablo Escobar, que es toda una figura icónica y que se menciona dentro de la obra, ¿no? Como el jefe de los sicarios. Entonces, digamos que la obra sí tiene una intención, y pues no sé si lo percibieron, pero hay una intención muy clara de mostrar esa violencia exacerbada que se desborda en la ciudad. Y es que eso lo que retrata un poco Vallejo, que es como una violencia porque sí, porque se dieron cuenta, es como no me gustó esto, tome, porque silba, tome, porque tiene el volumen duro, tome, porque pone vallenato, pa, ¿cierto? Entonces como que hay una violencia que es irracional y exacerbada. Pero eso tiene una intencionalidad dentro de la obra, y es que efectivamente vivíamos, Medellín era esa ciudad, Medellín era así, Medellín era considerada la ciudad más peligrosa del planeta. O sea, en Medellín las morgues no daban abasto con la cantidad de muertos diarios que había en la ciudad. Entonces realmente ese sinsentido que se da en la obra, porque yo siento que hay una intencionalidad de mostrar un sinsentido de la muerte, pues fue real. O sea, realmente el país y Medellín pasó por eso. O sea, estábamos ante una coyuntura que pues se daba por el narcotráfico, pero asimismo por las políticas de Estado, ¿no? Entonces, pues digamos, no podemos desligar también allí que él estaba presente precisamente, ahí fue cuando Álvaro Uribe Vélez fue gobernador, se crearon las Convivir, también surge como un fenómeno que es el paramilitarismo a finales de los 80, en los 90 pues el paramilitarismo se toma toda la región, pues se toma Colombia y sobre todo el norte, toda la región del Urabá, el medio Magdalena, en fin. Entonces como que todos estos fenómenos sociales que empiezan a surgir allí hace que haya un estallido social en Colombia, y la violencia está exacerbada. O sea, ustedes, bueno, sí, creo que la mayoría de ustedes nacieron como en los 2000 para arriba más o menos, pero en los 90 pues Colombia realmente eran ríos y ríos y ríos de sangre. O sea, la violencia en, era un problema que si aún lo es hoy, imagínense en esa época. O sea, realmente la gente la mataban por nada. Entonces, pues digamos que eso es como uno de los escenarios que plantea la novela, que yo siento que ya hay momentos en que
por lo menos a mí me pasó, digamos, es mi lectura, a mí me cansaba un poco porque ya se volvía repetitivo. Pero entiendo que también hay una intencionalidad por mostrar cómo vivimos en una sociedad que está totalmente corrompida, que perdió el sentido de la vida, y que, sí, que la vida prácticamente no vale nada. Entonces digamos que eso es muy importante tenerlo en cuenta, y yo siento que la obra tiene un valor allí, y es que dentro de... Sí, busca mostrar un sinsentido a partir de ese derroche de violencia, porque si se dan cuenta es que la novela es violencia, son balas y balas y balas y balas. Pero, ay, discúlpenme, yo no edito nada, eso queda así. Pero por otro lado, también, digamos, ese sería un punto positivo para la novela, a mí me gustó mucho eso, pero por otro lado, digamos, encuentro ciertos puntos que la verdad hacen que la obra a mí personalmente no me guste tanto. Sí, bueno, de entrada a mí, yo siempre con Vallejo he tenido como problemas. A mí Vallejo, es que Vallejo es este, Vallejo es el que ustedes leyeron, o sea, esta persona que siempre tiene un discurso contra todo, lo cual está bien, o sea, claramente yo soy de las personas que cree que la crítica es necesaria y que tenemos que estar como en desacuerdo en general con las cosas que pasan en nuestro día a día, que tenemos que criticarlas, ser conscientes y eso. Pero Vallejo tiene esta idea de ser, de punzar, de realmente criticar y criticar todo, o sea, de ser como ya muy recalcitrante en su crítica. Y en ese sentido, digamos que, pero también es una crítica que es posicionada, que eso es allí donde me molesta Vallejo, porque pues Vallejo de todas maneras es un intelectual. Sí, es un intelectual, es un letrado, pues finalmente estamos ante un autor, no ante un escritor. Entonces él tiene una posición de clase y social que de todas maneras hace que su crítica, muchas veces justa, también pierda de vista ciertos fenómenos que son estructurales y más complejos en la sociedad. Por ejemplo, la pobreza. No sé si se dieron cuenta, pero una de las posiciones del personaje, por ejemplo, es contra la pobreza. Y todo el tiempo es como, no, los pobres, hay un momento que dice, los pobres deberíamos llenarlos de cianuro, envenenarlos y ya, y nos quitamos el problema porque los pobres no hacen sino reproducirse y reproducir pobreza. Hay una escena muy particular también que él va con Alexis, creo que van en un taxi, y le sale por la ventana y hay un zorrero. No sé, aquí en Cali eso también ya afortunadamente no existen, pero no sé si aquí existió, pero en Bogotá también lo había mucho, que era precisamente los recicladores sobre todo, o la gente que cargaba escombros en zorras, ¿no? Con el caballo allá adelante, y que él sale por la ventana y le dice como los animales no trabajan, hijo de puta. Y Alexis, ¿qué hace? Pa, no, se lo lleva. Entonces todo este tipo de cosas que son críticas que hace Vallejo y que las hace en la vida real, porque es que Vallejo se expresa de esa manera, son críticas que son muy... ¿cómo decirlo? Sí, yo creo que es poco profundas, o sea, realmente no hay un análisis claro de la realidad, sino simplemente hay un señalamiento, y un señalamiento al pobre como si el pobre quisiera ser pobre, como si todo fuera así de simple. Y es eso, o sea, como que realmente él se niega a veces a tener una mirada más estructural. Y claro, pone el dedo en la llaga frente a la corrupción en Colombia, frente a cómo la política siempre ha sido, pues, desagradable en nuestro país, pero de todas maneras no es capaz de tener una mirada un poco más, sí, más compleja, una mirada que nos ayude a entender de una manera más sensata y más profunda la realidad en la que vivimos. Voy a parar el video acá, ya continúo ahorita con la discusión.